¿Qué sucede cuando la convicción por el pecado y el encuentro con la gracia se transforman en una oleada generosa de ofrendas voluntarias para la obra de Dios? ¿Cómo se moviliza una comunidad entera cuando cada persona, desde el más hábil hasta el más sencillo, descubre que tiene algo precioso que aportar para un propósito sagrado? ¿Puede la obediencia meticulosa a un diseño divino, copiando cada detalle al pie de la letra, convertirse en un acto de adoración profundamente creativo y gozoso? Un saludo de gozo y asombro ante la respuesta de un pueblo restaurado. Soy el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, y es un gozo acompañarlos en este nuevo día del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para que recibas directamente todos los audios, regalarnos un like o me gusta, y así nos ayudes a la difusión de la palabra de Dios. Continuando desde nuestro día anterior, donde presenciamos el grave pecado del becerro de oro, la audaz intercesión de Moisés y la gloriosa revelación de la gracia de Dios, hoy vemos el fruto de ese encuentro. La historia da un giro glorioso de rebelión a obediencia, de división a unidad y de palabras a acción. Nos adentramos en los capítulos 35, 36 y 37 del libro de Éxodo. Estos capítulos son la contraparte práctica de los planos divinos recibidos en el monte. Muestran la respuesta obediente y generosa del pueblo al llamado de Dios después del perdón. Es la narrativa de la construcción del tabernáculo, donde se repiten con precisión las instrucciones de Éxodo 25 a 31, pero ahora con un énfasis en la participación voluntaria, la habilidad dada por el Espíritu y la ejecución fiel. Es adoración en acción. De esta manera, en el capítulo 35, Moisés reúne a la congregación y repite los mandamientos sobre el día de reposo. Luego, transmite el llamado a una ofrenda voluntaria de materiales y a los hombres y mujeres sabios de corazón para la obra. El pueblo responde con un corazón generoso, trayendo más de lo necesario. Luego, el capítulo 36 narra cómo los artífices, Bezaleel, Aholiab y los sabios de corazón, reciben las ofrendas y comienzan la obra. Informan a Moisés que el pueblo trae más de lo requerido, por lo que se proclama que nadie traiga más. El capítulo detalla la confección de las cortinas, las tablas, los velos y las cubiertas del tabernáculo. Finalmente, el capítulo 37 describe la fabricación del mobiliario sagrado por parte de Bezaleel, el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro de oro puro, la menorá y el altar de incienso de oro. Amigos, esta es la historia de cómo un pueblo perdonado y transformado por la gracia se une para construir un lugar donde esa gracia habitará en medio de ellos. Ahora, con corazones abiertos a la belleza de la obediencia colectiva, les invito a escuchar la lectura de Éxodo, capítulos 35 al 37. Éxodo 35. Reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio y sus cuerdas,
las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. El pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Éxodo 36. Así, pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos, las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una.
E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas, para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla, para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo, y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran, pues, 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Éxodo 37. Mobiliario del tabernáculo. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero, y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia,
de 1 codo su longitud, y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El capítulo 35 del Éxodo comienza, significativamente, con un recordatorio del día de reposo. Antes del trabajo sagrado, está el principio del reposo en Dios, la convicción de que nuestra identidad y el éxito de la obra descansan en Él, no en nuestra actividad. Luego viene el llamado: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo voluntario de corazón la traerá. La respuesta es abrumadora. Hombres y mujeres traen oro, plata, telas, pieles, madera, aceite y especias. Las mujeres hilanderas aportan su habilidad. Los jefes traen piedras preciosas. Esto muestra que una verdadera obra de Dios nace de corazones voluntarios, motivados por la gracia recibida, no por la obligación o la coerción. La ofrenda es tan abundante que deben de tenerla. Imaginen un proyecto de iglesia hoy donde la gente dé con tanta generosidad que los líderes tengan que decir: basta, no traigan más. Es el retrato de una comunidad transformada. El capítulo 36 revela la dinámica entre el liderazgo y la dotación divina. Los artífices, llenos del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, son los encargados de ejecutar el diseño. Esto santifica la excelencia impulsada por el Espíritu, la búsqueda de la máxima calidad y fidelidad en el trabajo, motivada y capacitada por la presencia de Dios. No es arte por el arte, es arte para Dios. Cada cortina, cada corchete de oro, cada columna de madera de acacia recubierta de plata, se hace exactamente como Jehová lo había mandado a Moisés. La repetición de esta frase a lo largo de los capítulos subraya que la verdadera adoración no es hacer lo que nos parece bien a nosotros, sino obedecer fielmente la revelación que Dios ha dado. El tabernáculo no era una expresión de la creatividad humana desatada, sino de la creatividad humana sometida y guiada por el Espíritu para cumplir un patrón divino. El capítulo 37 enfoca nuestra atención en los objetos centrales del santuario, fabricados por Bezaleel. El arca, la mesa, el candelabro y el altar de incienso no son meros muebles, son símbolos densos de la verdad divina. El hecho de que su construcción se narre con tanto detalle, repitiendo las especificaciones del capítulo 25, nos enseña que Dios valora la fidelidad en los detalles cuando se trata de acercarse a Él. Cada anillo, cada corona, cada flor de almendro labrado en el candelabro, importa. Esto apunta a la obra de Cristo, quien cumplió cada detalle del plan redentor de Dios con perfecta fidelidad. Además, el que Bezaleel lo haga todo muestra la unción del Espíritu para una obra integral, desde el mueble más sagrado, el arca, hasta el que representa la oración continua, el altar de incienso. Todo es parte de un solo sistema de gracia. Juntos, estos capítulos nos muestran un ciclo completo de gracia. Dios perdona y revela su gloria, el pueblo responde con corazones quebrantados y generosos, y Dios capacita con su Espíritu para llevar a cabo su obra con excelencia y obediencia exacta. No es un proyecto humano para alcanzar a Dios, sino una respuesta humana, capacitada por Dios, a su iniciativa de habitar entre nosotros. Es un cuadro de la Iglesia, el nuevo templo del Espíritu, construida con las ofrendas voluntarias de vidas transformadas y los diversos dones dados por el mismo Espíritu. El gran predicador Charles H. Spurgeon dijo una vez: Dios no quiere donaciones forzadas, Él ama al dador alegre. Y cuando el corazón es alegre, la mano será generosa. Esta cita capta perfectamente el espíritu de Éxodo 35. La generosidad desbordante del pueblo no surgió de una campaña de presión o de culpa, sino de corazones alegres que habían experimentado el perdón y la gracia de Dios en el monte Sinaí. Es un principio eterno. La entrega genuina a Dios y a su obra fluye naturalmente de un corazón que ha sido conquistado por su amor y misericordia. Ahora, examinemos nuestra propia respuesta a la gracia de Dios en las esferas práctica y comunitaria. Tu ofrenda a la obra de Dios, tiempo, talento, recursos, nace de un corazón voluntario y alegre, movido por la gratitud por su gracia, o de un sentido de obligación,
presión o búsqueda de reconocimiento. ¿Qué podría renovar la alegría en tu dar? Dios llenó a Bezaleel y a otros con su espíritu para trabajos manuales y artísticos específicos. ¿Has considerado que tus habilidades profesionales o tu destreza en algún oficio puedan ser un don del espíritu para edificar la comunidad de fe, la iglesia, y servir a otros? ¿Cómo las estás poniendo a disposición? La frase "como Jehová lo había mandado" se repite constantemente. En tu vida personal y en la comunidad de fe, hay áreas donde estás tentado a sustituir la obediencia fiel al diseño de Dios, revelado en su palabra, por atajos creativos, conveniencia cultural o lo que parece mejor. ¿Qué detalle de tu vida necesita realinearse hoy con el patrón divino? Gracias por su compañía en este día de generosidad, habilidad y obediencia gozosa. Que el Dios que inspiró ofrendas voluntarias y dotó a artesanos con su espíritu, los mueva a vivir como una comunidad generosa y capacitada, construyendo juntos su morada espiritual con los materiales de vidas entregadas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y regalarnos un like. Los invito a compartir en los comentarios qué aspecto de la respuesta del pueblo o del trabajo de los artífices le inspira o desafía más en su propia participación en la obra de Dios. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.